pero seguimos acompañados y trayendo también la mirada de distintas personas, también amigos de esta casa, Claro. Radio María. Vamos a recibir al profesor Bruno Tondini, analista internacional, para que también nos traiga su mirada, ¿no, Javier? Sí, claro. Bruno, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. No, el gusto es mío. Un abrazo grande, Adriana. Lo mismo para vos, Javier. Y bueno, aquí estamos, también contentos porque creo que se continúa con este puente que tenemos que trazar sin duda en esto que nos está tocando como realidad en el mundo. ¿Sí? Es una continuidad diferente, pero una continuidad en definitiva. Coincido con la colega en cuanto a que, en definitiva, hay un puente entre lo que es Francisco y lo que va a vivir la Iglesia en los próximos tiempos. Ujú. Lo lindo de esa continuidad es que es continuidad del Evangelio, Bruno, porque estamos hablando de por lo que estamos viendo, ¿no? Y conociendo del cardenal Prevost, del Papa León XIV, que es un hombre sencillo, que se ha hecho pastor y ha sido pastor en la periferia del mundo, como es Perú, la diócesis de Chiclayo, que me imagino. Decime que conocías la diócesis de Chiclayo, yo me levanto y me voy, Bruno, porque yo no tenía ni No, idea que no, existía, ¿no? Es no, no. realmente la periferia de la periferia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, un poco tenemos que empezar a analizar que a partir, obviamente, del liderazgo del nuevo Papa, qué es lo que se avisora para la Iglesia. ¿Sí? Primero, por la orden a la que pertenece. ¿Sí? Ujú. Nos vamos a encontrar con un Santo Padre que tiene una formación doctrinal muy fuerte. Por eso digo, hay que tener presente eso, ¿sí? Porque a veces uno piensa que solamente por el hecho de haber misionado y justamente este dato que vos comentás, de haber estado en la periferia de la periferia, la realidad es que es una orden que prioriza mucho la introspección, ¿sí? La formación doctrinal y demás, como para después volcarla, ¿sí? En la sociedad a partir de las misiones, ¿sí? Es la orden a la que él pertenece, ¿sí? Fundada en definitiva que tiene que ver con San Agustín, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Entonces, el primer elemento a tener en cuenta sobre cómo va a ser su papado seguramente va a tener que ver con eso. Y lo segundo es el nombre que ha elegido, ¿sí? El ser el 14º León, ¿sí? Lo digo así para pensar que él ha elegido ese nombre un poco como, primero como una continuidad, ¿sí? Y segundo porque el León anterior le tocó ser León en un momento difícil para la economía mundial, que fue las postrimerías del siglo XIX y del siglo XX, ¿sí? Que contrastaba por un lado, como pasa en la actualidad, por eso digo, no hay nada que sea, llamémosle así, inentendible de lo que está pasando en la iglesia en este momento. Está asumiendo León XIV en una situación exactamente igual a la de ese fin de siglo XIX, principios del XX que estaba León XIII, ¿sí? Una especie de Belle Époque para muchos, pero de mucho sufrimiento para más, tal vez. Y con la posibilidad de conflictos, en el caso ese sería tal vez el aditamento más fuerte que la humanidad está viviendo en este momento, que no eran tantos a principios del siglo XX. ¿Sí? Pero me parece que también eso no es un tema menor para tener presente, ¿eh? El nombre que ha elegido el Santo Padre, ¿sí? Me parece que así como eh, Bergoglio eligió Francisco, la elección de León no es un tema menor. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues eso solamente puede ser alegría, porque va a haber una continuidad, va a haber una búsqueda de tratar de seguir poniendo centro en la paz, ¿sí? Y buscar involucrarse en los problemas de la humanidad que, digamos, León XIV seguramente lo hará en los próximos tiempos, ¿no? Ujú. Y que de hecho quedó marcada con la primera palabra que Así dijo, es. el llamado a la paz. Exactamente, o sea, él es plenamente consciente que, y la iglesia toda, pero bueno, él como su nuevo conductor, es plenamente consciente que los desafíos son muchos de un mundo que está muy desarticulado y que vive esa desarticulación propia de una revolución que no es la de León XIII, pero casi,
¿sí? Porque es una nueva revolución industrial la que vivimos nosotros, la de la tecnología en la informática y en particular, como mucho hemos hablado, en la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eso, el cambio climático, los desplazados, todo eso son realidades que él ha visto en Perú, también obviamente que haya sido y haya estado en Perú más allá de sus antepasados familiares y demás, no es un tema menor. La iglesia en Perú, digamos, ya recordémosla desde la época del virreinato del del Río de la Plata, ¿sí? Cómo en cierta forma puso de manifiesto esas problemáticas sociales. Entonces, todo un contexto que, digamos, todo un bagaje doctrinal, histórico que lo acompaña al nuevo Santo Padre y que, bueno, y no, seguramente no, lo iremos viendo caminar, y además creo que caminar, y espero caminar mucho, porque es un padre joven, ¿sí? Así que creo que también ese es un tema no menor a tener presente. Perdón por ahí, pongo acento en algunas cosas, no tanto del dogma, pero en lo que vamos a tener seguramente como presencia de la Iglesia en los conflictos que va a tener la humanidad toda y a entender cómo va a ser el próximo papado, ¿no? Bruno, seguramente, no sé si coincidís en esto, pero va a tener un desafío enorme en el vínculo que va a tener con uno de los dos países a los cuales podemos decir pertenece el nuevo Papa, Estados Unidos. Y fíjate cuánto de importante tiene que haya centrado la mayor parte de su discurso, el nuevo Santo Padre, en la cuestión de la paz, siendo que él es también ciudadano norteamericano, Estados Unidos. Bueno, conocemos un poco la historia de la potencia armamentística mundial, que ha estado en muchas guerras, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es una especie de gendarme Estados Unidos del mundo, donde no le gusta alguna cuestión, lo vemos allí, principal potencia armamentística. Digo, me parece que va a ser desafiante el vínculo que va a tener en este sentido con Estados Unidos el nuevo Papa. Sí, sin duda, porque él, digamos, ha iniciado su vida prácticamente en Estados Unidos y, como decimos, también ha sido mucho, mucho de latino, ¿sí? Pero creo que también, y justamente acá me voy a poner en poner acento en su formación, es una persona moderada, ¿sí? Pero no por ser moderado se me ocurre vamos a estar ante un papado que pase como uno más. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos nuestro corazón con lo que fue Francisco, pero creo que este va a ser un papado que con claridad, pero con mucho equilibrio, va a señalar las problemáticas que vive el planeta y en esto también va a tener una alerta, porque él justamente tiene su formación en Estados Unidos también, y en derecho, que eso es un tema muy importante también, o sea que él conoce de la realidad internacional, entonces tal vez en muchas oportunidades también hará gala de esa formación para irse acercando digamos, a su país, a Estados Unidos, para alertar de ciertas conductas que por allí, o posiciones en política internacional que puedan, digamos, generar más conflictos que los que puedan atenuar, ¿sí? Porque hoy estamos, que Estados Unidos, por ejemplo, lo hablábamos hace pocas horas, ha resuelto un conflicto con los hutíes, pero bueno, hay que ver a ver cómo puede intervenir. De hecho, todavía no lo ha podido hacer porque no estamos en una tregua. Ojalá esta tregua pueda servir para que, digamos, los Estados Unidos en esa posición de gendarme mundial, pero teniendo en cuenta también que no es el único, ¿sí? Pueda intervenir en forma positiva en otros conflictos, como por ejemplo el de Ucrania, ¿sí? Me parece que es un tema que también el Santo Padre podrá plasmar, ¿sí? En reiterados llamamientos a la paz, pero con puntualizar concretamente ciertas cuestiones, que me parece que eso va a ser, espero no equivocarme, lo innovador de los próximos tiempos bueno, del papado, ¿no? El otro vínculo que tiene y que ha elegido él, incluso subrayándolo en su primer discurso, es su pertenencia como obispo emérito de Chiclayo, esta periferia de la periferia, como decíamos, Bruno. Perú afronta desafíos
políticos muy importantes y también económicos, ¿no? Con una sociedad desde hace mucho tiempo que todos te dicen, bueno, sí, tienen, similar a lo de Chile, que dicen, bueno, tiene la economía ordenada, la política muy mal porque hay un montón de expresidentes peruanos presos, la mayoría de los expresidentes de los últimos 20 años en Perú están presos o bajo juicio o bajo investigaciones por corrupción, pero dicen, tiene la economía ordenada. Claro, esa orden, ese ordenamiento de la economía es una clase muy rica, relativamente chica y muchísimos pobres, ¿no? Se da mucho allí la injusticia social. Sí, sí, coincido con lo que señalás, sí, es una economía, son economías ordenadas, pero me quedo con lo primero que decís, porque es otro tema que también tal vez vamos a tener que mirar. Es más allá de que se lo muestre, de que aparece, y lo es, un gran misionero, el futuro padre, sí, Santo Padre, la realidad es que también en los últimos tiempos, si uno observa digamos, qué actividades realizó, estuvo profundamente vinculada a la administración de la iglesia, ¿sí? Es más, el vínculo con Francisco tiene mucho que ver con eso, Ujú. ¿sí? Y hay que poner atención en que Francisco también en su momento hizo también allí una serie de reformas importantes en lo que tiene que ver con la administración económica de la iglesia. Por eso seguramente eso lo vamos a continuar, lo va a continuar, ¿sí? León XIV, y además también, seguramente, además de hablar de la paz, de las desigualdades, seguramente va a hablar de otro germen importante que es el que genera mayores desigualdades, que es la corrupción, Ujú. porque él también la vio de cerca. Sí. Entonces, me parece que esa va a ser otra de las temáticas que va a aparecer en las futuras encíclicas, ¿sí? Desde un punto de vista ya no, primeramente, lo digo profundamente doctrinal. Seguramente encontraremos explicaciones a por qué la corrupción, si es endémica a un sistema, provoca, en definitiva, los desajustes que llevan a la pobreza y demás. ¿Sí? Primer tema importante que seguramente aparecerá en los futuros escritos del Santo Padre. ¿Sí? Y después en la acción, en continuar con esta política de austeridad y demás que estamos viendo y que vimos, ¿sí? De Francisco, y de involucrarse con ayuda humanitaria en distintos conflictos y reclamar que pueda acercarse esa ayuda humanitaria en los distintos conflictos globales que tenemos, como bueno, como estamos viendo y hablábamos justamente ayer, lo que está pasando en Gaza, donde a punta de cuchillo o a punta de pistola se están robando lo poco que se reparte a la población, ¿no? Entonces eso seguramente también va a ser un tema que abordará el Santo Padre en los próximos tiempos, ¿no? Profesor Tondini, atento a la realidad internacional, como bueno, es tu trabajo y tu servicio, ¿cómo has visto que en el resto del mundo, particularmente los jefes de Estado, en otros lugares han ido recibiendo, porque nosotros recibimos desde el ámbito eclesial, Ujú. podríamos decir Sí, así, sí. de lo más cercano, ¿cómo has ido viendo la respuesta a esta hermosa noticia del Lo han Santo Padre? recibido con beneplácito la mayoría de los líderes, bueno, ni hablar Trump por el hecho bueno, de un poco el tema de la camiseta que tiene puesta, digamos, por los años que tiene, digamos, en los Estados Unidos, ¿no? El Santo Padre. Pero creo que en general en el mundo ha sido bien recibido por esta característica de ser un personaje moderado. Va a ser un personaje moderado seguramente, pero también que va a decir unas cuantas cosas. Entonces, creo que ya con digamos, en principio creo que ha sido el mejor liderazgo que la Iglesia pudo elegir en este momento, ¿sí? O sea, no un liderazgo, digamos, solamente involucrado en cuestiones de la vida interna de la institución eclesiástica, sino que va a tener una influencia en el mundo de la política internacional, tal vez con la posibilidad de acercar partes, por su formación, ¿sí? Vinculada a la orden que tiene vuelvo a decirlo, por ahí por repetitivo, no quiero ser menor con esto, que tiene una gran formación teórica, ¿sí?
pero que también la puede plasmar en la acción, o sea, en el conocimiento de estos personajes que nos rodean en el mundo y que a veces hay que saberlos llevar, ¿sí? Que no es un tema menor. Así es. Bruno, te agradecemos muchísimo el tiempo, lo compartido, y a propósito de compartir, compartimos con vos la alegría y la esperanza por esta gran noticia que tenemos del nuevo Santo Padre, ¿eh? Un abrazo enorme. No, un abrazo grande a ustedes, a todos los que nos acompañan día a día en Radio María, ¿sí? Y bueno, y como bien señalaste, la mía es una visión de esperanza. En este mundo en el cual uno muchas veces puede caer en el pesimismo del individualismo, en el cual estamos un poco encerrados a veces, ¿sí? Que no nos hace ver el sufrimiento, las injusticias en las que vivimos en el mundo, creo que la elección del Santo Padre ha sido, digamos, una luz de esperanza, Ujú. no precisamente tenue, sino un importante farol que puedan seguir otros líderes, como fue Francisco en su momento, que bueno, le tocó a él y le va a tocar a León XIV lidiar en los próximos tiempos. Pero bueno, con esperanza, con ganas seguramente de poderlo acompañar con nuestras oraciones y que bueno, y que pueda de alguna manera u otra poder generar esos puentes de los que tanto hablamos, ¿sí? Y que cuesta tanto construir en un mundo en el cual todos sabemos que es más fácil destruir que construir. Entonces, creo que en esa visión y en la paz, que fue la primera palabra que señaló, creo que está el mensaje y hacia dónde podemos ir y continuar esa luz importante de esperanza que nos pueda ir alumbrando el camino a una humanidad que está bastante perdida. Muchas gracias, Bruno, que estés muy Gracias, bien. profesora. Hasta pronto.